Bueno, pues vamos a hacer una review de una Fender Stratocaster. ¿Fender Stratocaster has dicho? Stratocaster. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner. Auténtica Fender Stratocaster con todas sus cosas, con todas las cacas de las Stratos. ¡Las cacas de Strato! De nuevo contamos con la participación de Guillem, a juzgar por las camisetas, o bien llevamos años sin cambiarnos, o es que hemos grabado el vídeo el mismo día que el de la Gibson. Spoiler es lo primero. Pues eso, ahora vamos a ver una guitarra de verdad. Perdón, tenemos un vídeo aquí en el que hablamos de la guitarra que acabamos de hacer una review, o sea, vamos ya con la cara descubierta, nos da igual todo. Y hemos hecho una review de una Les Paul y lo tendrás aquí porque, David, tienes que montarlo antes. Y ahora vamos a hablar de guitarra de verdad. Vamos al lío porque cuando nos juntamos con este se nos complica todo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa Y Jesús Espinosa. Y Joaquín Pérez. de Industrias Pérez. Esto es cosas de guitarra a pesar de toda esta porquería que está pasando aquí. Vos noites. Esta no es una Fender Stratocaster cualquiera. Esta en concreto es una Fender Stratocaster American Vintage Hot Rod 57, que es una edición limitada de 2007. Vale un pastizal. La gente pide en eBay unas cosas estupidísimas, que obviamente nadie paga, pero bueno, sí, son guitarras caras. Quizás lo más caro que tenía Fender en su momento, y es equivalente pues a lo que sería ahora pues una American Vintage 2. O 3 cuando salga esto, porque como Fender le pone un número y dice creo que van a ser 200 euros más. Fender era un señor, Leo Fender, José Antonio Fender, como le conocemos en este canal, de Industrias Fender. Era un señor que le fascinaba a Henry Ford, el diseño industrial y ese tipo de magufadas. Era un señor muy majo que inventó un montón de cosas y la verdad que el tío era bastante crack en comparación con sus contemporáneos que eran, pues eso, gente, ¿no? ¿En serio? Tomó una perspectiva muy chula de lo que era la guitarra, para empezar creando la guitarra eléctrica sólida, con el tema de la Telecaster, que podíamos contar la historia de la Broadcaster y la Squier y tal, y todo el rollo de, bueno. Pero yo creo que eso lo ampliaremos en otro vídeo en el que hablemos de una teleca, que entonces nos vendrá ideal para soltar todo esto. Si queréis ver ese otro vídeo, lo mejor que podéis hacer es suscribiros al canal y darle a la campanita, y así cada vez que este señor venga a darnos una lección de historia de la guitarra estaréis atentos y podréis verlo vosotros por vosotros mismos. Estamos en 1953. Ahora mismo no, es una hiperbole, ¿no? Para que lo entendáis. Vale. Fender ya había sacado lo que es la Telecaster, toda su saga de iteraciones. En concreto era un tío que a nivel empresarial hacía las cosas muy bien, ya no por su éxito, sino por cómo lo planteaba el tema diseño con respecto a su público. Es decir, su público al final era el músico, porque al final ahora se compra guitarras todo el mundo y la guitarra ya es como un icono, todo lo que tú quieras, pero en su momento la guitarra eléctrica era una herramienta para músicos. Entonces, Leo dijo, a lo mejor lo que tengo que hacer es hablar con la peña que está usando mis guitarras para ver cuáles son sus inquietudes. entonces la gente dijo, Con la teleca, vale, está bien. Problemas que veo. Se me duerme el brazo. Un poco el brazo aquí. Me apoya como raro en este sitio. El acceso a los trastes altos, pues a lo mejor no es el mejor. Qué sé yo, podía tener más sonidos. porque como que había mucha diferencia entre uno y otro, entonces como que se planteó lo de la tercera pastilla. Había un montón de historias. Y además estaba ahí un poco el rollo del Bixby, que era un diseño que realmente no se estaba usando mucho en acústicas, pero había ya intentos con los lap steel y ese tipo de historias. Y es un tío que combinó el escuchar a su cliente de verdad. Por otra parte, se hacían decisiones de diseño espectaculares. O sea, es un tío que ideó unas cosas. O sea, mientras Gibson estaba haciendo un trémolo de mierda, de absoluta mierda, que era como el Bixby de la Gibson 175, era, por ejemplo, como... Pues voy a poner un cacho de metal así que se mueve y una cosa aquí y hago... O sea, un diseño tosquísimo para una cosa que realmente es muy complicada, que es como variar la tensión de las cuerdas en tiempo real y tal. Y Fender resolvió muchos problemas de golpe. Al igual que hablamos en el vídeo de la Gibson Les Paul, que está por ahí, cómo Gibson tuvo que lidiar con el tema de el puente de wraparound, cómo se ajustaba, si subía, si bajaba, si la entonación era fija. Fender con este diseño, que lo patentó al instante, resolvió muchos problemas que eran, por una parte, tener un trémolo que funcionaba muy bien, por otra parte, tener selletas ajustables en entonación y selletas ajustables en altura, que parece una tontería, pero el tío resolvió 3 problemas gordísimos con un trasto y encima con tensión de los muelles ajustables. Es que esto es muy heavy. Pensad que era una época en la que estaba el Bixby y luego sus versiones cutres. Si el Bixby ya es una cosa como arcaica y aparatosa, pues eso, es un diseño súper ingenioso y encima él tenía una perspectiva muy industrial del asunto. Entonces pensaba siempre en cosas modulares, fácil de sustituir. Su idea nunca fue retrastear un Stratocaster. Su idea era como el mástil es atornillado para que tú puedas quitar un mástil y poner otro. Cuando
cuando lo revientes. Cosa que me ha tocado hacer en un estrato a mí. Es decir, Pues eso, luego el tema golpeadores, al final es una guitarra que puedes cambiarle todo. Muchas otras guitarras son como mucho más suyas, tienen como sus propias características de diseño. Un estrato es como mismo hueco para el mástil que la teleca, entonces puedes cambiar el mástil, las placas son las mismas, los afinadores son los mismos, entonces vaya hostia, Relic. Todo decisiones inteligentes por su parte. Eso se tradujo pues en éxito. Y al final el Fender a nivel ventas siempre ha ido un poquito por delante de Gibson, sobre todo porque tenía dos modelos muy potentes. Y Gibson al final tenía 1,5, porque la SG siempre ha sido como un poco la opción B, y aunque ha tenido sus más y sus menos, ha sido una marca muy consistente. Entonces, en el 54 se idea la Stratocaster, se patenta, y obviamente el éxito es gradual porque no había ni una cultura musical del rock, porque eso vino después, ni una demanda real de mercado, porque es que no existía el mercado. Obviamente, el éxito fue acorde a lo que había. Y originalmente la Strato pues tenía un selector de 3 posiciones, tenía pues las mismas specs que podemos ver aquí, porque esto es como una reedición de 1957. Y poco a poco iba solventando problemas. Por ejemplo, el tema del golpeador. El tema del golpeador, bueno, a mí esto me tiene un poco harto. El golpeador era de una capa y en el 58 pasó a ser de 3 capas. ¿Por qué? Porque el de una capa es una mierda. Es una mierda porque se abomba y le salen huecos. os dejo un vídeo aquí de una guitarra con un golpeador de una sola capa que se abombó y que fue un intento fallido y tuvimos que cambiarle el golpeador. La tengo aquí atrás. Precisamente por eso. Porque se abombó en cuestión de... Me la había comprado y en 2 semanas estaba jodida. Pero lo peor de todo es que fuimos a una tienda, a Musicópolis, a probar una custom shop. Una muy custom gorda. shop muy gorda de pasta. Eran como 4.000 euros de guitarra y tenía el mismo problema. Ahí podemos hablar del conflicto de ser demasiado fiel a características que todavía no estaban por solucionar. Es un problema que realmente se podría resolver con más tornillos, porque al final, si no recuerdo mal, esto tiene 9 tornillos. Patrañas. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tornillos. Y creo que una Stratocaster un poco más moderna lleva 11 o 12. Con lo cual, si hubiera un tornillo aquí, el problema del combado sería mucho menos grave. Pero... están todos los tornillos prietos, como que, bueno, pero es un problema menor, o sea, minúsculo comparado con los problemas que tenía Gibson a nivel diseño en esa época, porque, bueno, cosas. Entonces, bueno, fue matizándolo y la verdad es que fue como, vale, esto es un producto industrial, es como casi como un teléfono móvil, como, bueno, vamos a irlo mejorando año a año y fueron añadiendo cosas, algunas por razones técnicas, algunas por razones estéticas. Por ejemplo, la gente usaba mucho el sonido que se generaba cuando tú ponías el selector entre el 1 y el 3, bueno, claro, lo llamo 3, pero claro, en su momento era el 2. Claro. Las posiciones intermedias de las pastillas. Y dijo Fender, ¿que usáis esto? Vale, vamos a hacer un selector de 5 pastillas porque al final es un poco lo que... Que además ellos, los guitarristas, lo que hacían era engancharlo, a lo mejor con un palillo o algo para que no... Claro, para que tuviera su... Para que para se poder quedara hacer en medio de las 2 posiciones. a esos sonidos. Tiene decisiones de diseño que tenían una intención. Por ejemplo, tienes un tono para mástil y medio y un tono para puente. ¿Por qué? Porque al final la idea que había era como que, bueno, tú tenías tu sonido rítmico y así podías pasar, si querías, a tu sonido lead en un momento dado y tener el tono como tú quisieras. Al final, pues bueno, por ejemplo, muchas marcas de Strato y demás solo tienen un potenciómetro de tono porque, bueno, al final tener 2 es un poco raro y tener 3 sería una gilipollez. Bueno, no sería una gilipollez, sería demasiado complicado. Se fueron cambiando cosas. El mástil empezó siendo de radio 7 pulgadas, se fue aplanando con el tiempo, pasando a las 9 pulgadas. Empezó siendo de arce y luego en el 58, con la llegada de la Jazzmaster, pasó a ser de palo rosa durante unos años y luego ya ofrecieron las 2 opciones. Y la gente habla mucho sobre la diferencia de tono entre el palo rosa y el arce y realmente, aunque pueda haber minusculísimas diferencias que no son apreciables ni por mí ni por nadie, con lo cual son diferencias realmente, no lo creo. Es que la diferencia va más por la sensación que por el sonido. En realidad. Voy a decir una cosa todavía más tonta, que es que Leo Fender, José Antonio Fender, de Industrias Fender, pasó al diapasón de palo rosa porque los acabados de nitro, que ahora hablaremos de ello, son muy blanditos y muy frágiles y se desgasta con el tiempo. Y a él le daba rabia que cuando se veían sus guitarras en la tele, en blanco y negro, salían gastadas, llenas de mierda. ¿Y qué pasa? El palo rosa soluciona eso instantáneamente porque es un diapasón oscuro. Salvo si eres yo, que soy capaz de que se vea mierda en mis guitarras con mástiles de palo rosa. Entonces no es un error de diseño, es un error de que eres un guarro. Efectivamente, te iba a decir, ¿has probado a limpiarlas? Pasaron por varias fases porque en los 60 hay varios tipos de diapasón de palo rosa porque están los que son un troncho de palo rosa recto, los que hacen la curva del diapasón y la respetan. Con la idea de poner un diapasón por encima del mástil, desaparece la necesidad de hacer un skunk stripe, el inserto este de madera. Que era para poder meter el alma. Para poder meter el alma. Entonces, hay muchas variaciones de diseño, pero siempre como con la idea de vamos a optimizar esto. Y luego Fender pues también tuvo patinazos, porque por ejemplo, la Jazzmaster es una guitarra que la idea era como comerse el mercado del músico de jazz y no cuajó absolutamente nada, pero absolutamente nada. Y al final la adoptaron la gente del indie rock y del surf y cosas así. Fue una guitarra como que se entendió mal. Sí, la pensaron para la gente que tocaba bien y acabó tocando la gente que toca mal.
La Stratocaster es un gran ejemplo de un diseño que fue muy, muy bien ejecutado desde el primer momento. Y luego, bueno, la cosa fue un poco para abajo, vende la compañía y luego ha tenido proyectos en paralelo que son pues GL, Music Man y demás. Esta en concreto es una guitarra del 2007, después de muchos inventos de Fender, porque al final han tenido miles de versiones de todos sus modelos, las versiones Pro, las versiones tal. Durante los 80 y los 90 es que hay Fender a punta pala. Pero lo que han mantenido siempre es como una especie de modelo que servía como para tener el modelo vintage de su año, tener el modelo de referencia de la marca. En Estados Unidos era la American Vintage. Durante un tiempo fueron las Abri, American Vintage Reissue. Sí. Entonces, ¿qué característica tiene tan especial? Está acabada en nitro. En laca de nitrocelulosa, en vez de en poliéster o similares. Entonces, ¿qué hace eso? Que envejezca como una guitarra de los 50 o de los 60, porque está acabada de la misma forma. Entonces, es una guitarra que se le quedan todos los dedazos y tal. Los que hayáis tenido una guitarra en nitro lo entenderéis. Pastillas como muy de época, electrónica muy de época, y son guitarras que están muy bien cotizadas, y de hecho estas ahora mismo se valoran muy bien precisamente por eso. En la mayoría de casos, al menos en la época Abri, los números de serie empiezan por V o AV, las ves y ya sabes de lo que estamos hablando. Este es un caso muy concreto porque esta es una American Vintage 57, el acabado es el que se usaría en 1957 porque es un Sumbus de 2 tonos, a partir de 58, 59 se usa el de 3 tonos, que es el que tiene como un área roja antes, el diapasón de arce, con lo cual es correcto para la época. El ajuste del alma está en el talón, que también es correcto para la época, en golpeado de una capa. Pero este es el modelo Hot Rod. Entonces, ¿qué cambia en este? La electrónica de las pastillas. Esta tiene unas pastillas que debería mirar cómo se llaman, porque no las había escuchado en mi vida. Son unas Samarium Cobalt Noiseless. Y luego en el puente lleva una Dimarcio, una Chopper, creo que se llaman. Esta es una guitarra que, en resumen, para mí es un poco problemática. Por una parte, intenta recrear una cosa súper viejuna y súper vintage. Y por otra parte, las pastillas me dejan un poco fuera, aunque estas dos suenan muy bien. La Dimarcio no me pega ni con cola. Y esa es la original, ¿eh? No estamos hablando de... Sí, que no está cambiada ni nada. Es la que venía de fábrica. Y de hecho es que tiene la pegatina de fábrica. Está la pegatina de las cuerdas que venía de fábrica. O sea, está en un estado... Es una guitarra vintage, pero no suena a guitarra vintage. Entonces, todas las American Vintage Reissue son espectaculares, y de hecho Fender dejó de hacerlas algunos años y ya las editaron con las American Vintage. Me termina gustando más el tacto de las Abri de hace unos años que las American Vintage, pero bueno, eso ya es una cuestión personal. Habrá gente que podrá criticar que están hechas como el cuerpo, por ejemplo, este es de 3 piezas. Podríamos debatir sobre si eso es correcto para la época que están intentando emular o si afecta al sonido. Si queréis que afecte el sonido, pues a la ducha, junto con las Fender Reissue japonesas, son las mejores Fender que puedes comprar a día de hoy por calidad, prestaciones. Estamos hablando de los 1.600 euros para arriba. Si quieres una Strato viejuna, con sonido viejuno y tal, esto es una muy buena opción porque es que están muy bien hechas y se cotizan pues acorde, porque son unas guitarras estupendas. Yo estoy un poco peleado con esta guitarra. La acabo de pillar y estoy como en el proceso de ver si me gusta, tal, si me la voy a quedar. Y esta pastilla, la Dimarcio, me parece que es muy oscura. Muy, muy oscura y que me jode un poco el conjunto. Y vamos a darle una escucha y os contamos cosas. Las pastillas por orden de puente a Mazda. ¿Qué diferencia? Suena de la hostia, tío. Me apunto otra vez. No me mola mucho en el puente, a mí tampoco. Aquí ya tiene mazo mojo. Aquí mola el triple, ¿sabes?
Es que es salir de la posición 1 y mola Ya. que te caga la guitarra. Posición 4. Mola, pero vamos, suena. Esta sí que suena, tío. La gente no termina de entender que al final el sonido de una pastilla no está solo en la pastilla, sino también en la electrónica, en el pote de volumen, en el pote de tono, en sus valores. Va a cambiar mucho cómo responde una pastilla por el hecho de a qué potenciómetro esté conectada. Es decir, el caso más fácil de explicar es una Jazzmaster. Una Jazzmaster, sus potenciómetros de tono son de 1 mega. Tienen mucha más resistencia que unas de Strato o de una Les Paul. Entonces, cambiando los valores del potenciómetro puedes conseguir sonidos tan distintos, pero tan distintos, y precisamente en un Strato que tiene un potenciómetro de tono aparte, para la pastilla del puente, creo que la gente juega muy poco con eso. Mucha gente se queja de, es que mi pastilla del mástil suena tal, mi pastilla Pascual, lo voy a cambiar por este modelo. Es como, para el carro, porque es que a lo mejor el problema no está donde crees que está. El problema no está en la pastilla o en la guitarra, que hay gente que parece que hay que tirar la guitarra a la basura. Es como, a ver, ¿cómo la tienes ajustada? ¿Qué electrónica tienes? ¿Qué pastillas tienes? Yo cambio muy pocas pastillas. Yo rara vez, la verdad. Sí que he cambiado potenciómetros, he cambiado de pedales, he cambiado de amplis, pero al final hay que reflexionar mucho sobre la cadena de sonidos que estamos haciendo. Entonces, creo que esta guitarra falla ahí, en que la pastilla del puente es muy oscura y lo que quieres es ir al puente y que tenga ese twang. La pastilla de puente tocas con ella. Simplemente las singles son excelentes y la doble es del montón. Sí, exacto, sí, es como la cambiaría por otra single. Pondría incluso el mismo modelo, pero en puente. Sí, sí. Está genial, la verdad. Suena increíble, se toca increíble. La pastilla de puente es un poco chusca, es verdad. Esta guitarra me gusta el tacto que tiene por la nitro, porque no es ese brillante que te quedas pegado, sino que tiene un tacto suave y agradable. Es un buen resumen del asunto. yo creo que- Cosas, el puente, no hemos probado el trémolo, no es brillante. Va bien, pero al final cualquier diseño más moderno, bien ejecutado, tipo un Goto 510, que puedas encontrar una Ibanez, una Subaru y tal, aunque no sea de bloqueo, va a funcionar algo mejor. Es un puente de estrato y tiene sus mierdas, como puente de estrato que es. Las cacas de estrato. Es decir, que la guitarra probablemente no está todo lo bien ajustada que debería y el puente a lo mejor se puede mejorar. Uy. Bueno, ha aguantado. No me gusta esto que levantas hacia arriba, pero... Ya, eso también es la forma de la palanca, tampoco... Pero sin duda hay diseños de puente mejores, pero también hay que ser consciente de que es una recreación. Sí, es de una guitarra muy... Sí, pero la pastilla de puente le sobra totalmente. Sí, si tuvieran las tres iguales... A ver, realmente es fallo de compra. Sí. Quiero decir, la Brigham Vintage normal estaba. Entonces, bueno, me parece una interpretación que no sé para quién es. O sea, no sé cuál es el público objetivo de esta guitarra. Pero yo personalmente, si me la quedo, le cambiaré la pastilla del puente y ya está. Y por lo general, y a lo mejor le pondré un golpeador de 3 capas por toque. Pero ya está, creo que es una guitarra estupenda. Pues yo creo que ya está todo el pescado vendido, chicos. All the fish is sold. Ale, sé bueno.